Vamos a conectarnos con el representante de Transparencia Electoral, Jesús Delgado. Señor Delgado, buenos días, bienvenido a Primera Visión. ¿Cómo está, Jimmy? Muy buenos días, muchas gracias, un gusto estar con usted y su audiencia. Bueno, reiteramos que estamos en el enlace desde La Paz, Bolivia. Usted forma parte de este grupo de expertos internacionales de transparencia y lo mencionaba hace un momento, ¿no? Que, bueno, los ojos del mundo están puestos ahora en nuestro país, estando tan cerca de las elecciones. Cuando hablamos acerca de instar a los candidatos a la presidencia de nuestro país a asumir este compromiso democrático, específicamente, ¿qué puntos nos referimos en cuanto a este compromiso democrático? Bueno, Transparencia Electoral ha querido hacer un llamado a los candidatos en estas elecciones a hacer un compromiso democrático en cuanto a términos y principios generales que tienen que ver con la democracia, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta lo que dice la Carta Interamericana de la Democracia en su artículo 3, que es el respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, considerar siempre que el acceso al poder y su ejercicio siempre está sujeto al respeto al Estado de Derecho, ¿no? A que las elecciones siempre deben celebrarse de manera periódica, de manera libre, justa, como expresión de soberanía del pueblo, y que siempre tiene que haber, una vez que se ejerce el poder, respetar y comprender que el ejercicio del poder tiene límites, ¿no? Y que no se deben sobrepasar estos límites. ¿Cuáles son esos límites? Bueno, los límites al poder es que no se puede ejercer el poder absoluto, ¿no? Es lo que acabo de decir. Uno de los límites es el respeto a los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Y entre estas normas democráticas, garantizar la independencia de poderes también. Pero precisamente cuando hablamos de independencia de poderes, señor Delgado, no podemos desvincular a la señora Keiko Fujimori, candidata a la presidencia, y recordar lo que sucedía con algunos poderes del Estado, el Poder Judicial, por ejemplo, cuando fue presidente su padre, allá por la década de los 90. Y cuando uno revisa la información internacional sobre los candidatos presidenciales, vinculan constantemente a Keiko Fujimori con esa época nefasta de nuestro país y el riesgo de poder interferir en estos poderes del Estado a los cuales ustedes hacen referencia. Correcto, Jimmy. Quiero aclarar que mi nombre es José María Paz, yo soy miembro de uno de los del Consejo de Transparencia. Jesús Delgado es parte también de la organización Transparencia Electoral. Por supuesto, nuestro llamado por eso es a ambos candidatos en igualdad de condiciones. Creemos que hay antecedentes en América Latina y probablemente antecedentes en el Perú mismo por el programa de gobierno del candidato Castillo o los antecedentes en el pasado de la candidata Fujimori, que hacen importante que se hagan este tipo de llamados, ¿no? Es decir, nosotros no estamos aquí haciendo un llamado por un candidato por otro, sino a ambos candidatos, en general a que se respeten estos principios y valores democráticos en caso de que alguno de los dos asuma el ejercicio del poder y gane esta segunda vuelta electoral, ¿no? Pero el llamado es en igualdad de condiciones a ambos candidatos, de ningún modo tiene un enfoque o está con un peso mayor hacia uno o a otro, sino que el llamado es a ambos candidatos. Hemos corregido el tema de su nombre, mil disculpas, señor José María Paz, y usted acaba de mencionar, y está también entre estas normas básicas de la democracia, en el punto 5, la democracia es la contracara de los proyectos autoritarios que suprimen los derechos políticos, y acaba de mencionar usted que hay antecedentes en la región. ¿En qué países es en los que se ha ido en contra de la democracia, en donde se han implementado gobiernos autoritarios? Mire, bueno, tenemos en América Latina lamentablemente varios antecedentes, ¿no? Quizás Cuba es el más claro, un poco lo que ocurre en Venezuela también. Yo soy boliviano, le hablo desde Bolivia. No es que en Bolivia no exista una democracia plena, pero existen problemas, ¿no? Existen problemas, los mismos problemas que usted ha mencionado, como por ejemplo la falta de independencia del Poder Judicial. Muchas veces cuando los gobiernos asumen el poder, sienten que
el poder que tienen es una especie de un poder delegado que les permite hacer cualquier cosa, ¿no? Y intentan cooptar las instituciones del Estado como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la misma Corte Suprema de Justicia, o como lo que ocurrió en Bolivia, que había un cierto control del poder ejecutivo sobre el poder electoral, ¿no? Lo cual es muy grave, porque entonces en ese caso no hay claridad respecto a organizar elecciones que sean realmente libres, independientes y que no tengan influencias de parte del poder ejecutivo. Señor José María, lamentablemente ocurren en la región. Y justamente le hacía la pregunta y quisiera saber su opinión personal, porque le hacía la pregunta sobre algunos referentes. Menciona Bolivia, y precisamente cuando pasó a la segunda vuelta el señor Pedro Castillo, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, lo felicitó. Hubo un altercado también entre la candidata de Fuerza Popular, diciéndole al señor Evo Morales que no se meta. Todo un tema. Pero ¿cuál es la percepción que ustedes tienen, considerando estos supuestos vínculos que habrían entre, o parecidos que habría entre la posición de Pedro Castillo y expresidente de Bolivia, Evo Morales, o incluso Nicolás Maduro en Venezuela? Bueno, imagino que existen ciertas afinidades ideológicas, ¿no? Y esta es la razón por la cual el expresidente Morales se ha sentido con la libertad de expresar su apoyo y felicitar al candidato Castillo. Pero obviamente, bueno, eso está en el marco de la libertad y el derecho que tiene de hacerlo, ¿no? Como le digo, nuestro llamado es un llamado a defender sobre todo valores democráticos y derechos humanos a ambos candidatos, que creemos que eso es lo importante en democracia, ¿no? Pero al hacerlo, al haber este acercamiento, entiendo que hay libertad de expresar la posición del señor Evo Morales, pero ¿podríamos entender que tal vez la línea del señor Castillo va por ese lado, a replicar lo que pasó en países como Bolivia y Venezuela? Bueno, no necesariamente, ¿no? Las circunstancias políticas no son exactamente iguales, pero es posible, como le digo, existe una afinidad ideológica importante, pero claro, aquí cuando el presidente Evo Morales gobernó tenía la mayoría del Congreso, ¿no? En la primera vuelta del Perú se ha definido el Congreso y el Congreso está dividido en 10 fuerzas políticas. No va a ser muy fácil el control del Congreso por parte de ninguno de los dos en caso de que resulte electo. Entonces, bueno, siempre hay diferencias, ¿no? Siempre hay diferencias políticas, pero sí considero que hay una afinidad ideológica probablemente entre el señor Morales y el señor Castillo. Tengo preguntas puntuales y concisas. ¿Que este compromiso democrático tendrían que firmarlo, suscribirlo ambos candidatos presidenciales o los dirigentes de los partidos? ¿Y qué pasaría si es que alguno de ellos no lo suscribiera? Bueno, por supuesto, esto es algo libre, no podemos obligar a nadie, no pasa nada si no lo suscribe, pero creemos que sería bueno para la democracia en general del Perú y el buen ejercicio democrático en general de la región, que aceptaran estos principios, estos valores democráticos y se firmaran. Yo he estado leyendo un poco algunos periódicos peruanos, he visto, por ejemplo, que el candidato Castillo ha firmado un compromiso con la candidata Verónica Mendoza, ¿no? Y más o menos, yo no sé qué tan sólido es ese acuerdo, si ese acuerdo realmente es confiable o no, etcétera, porque no conozco la realidad interna del Perú, pero me parece que el contenido del acuerdo va en el sentido correcto y es muy parecido a este compromiso que nosotros hemos expresado. Entonces creo que perfectamente podrían firmarlo ambos candidatos. ¿Es un acuerdo que también debería firmar la señora Fujimori? ¿Similar? Por supuesto, como le digo, esto está dirigido a ambos candidatos, es un llamado a ambos candidatos exactamente de la misma manera, porque nosotros aquí no estamos ni tratando de apoyar a uno ni a otro, ni defender a ningún candidato. Para nosotros es lo importante, estos son los dos candidatos que el pueblo peruano ha decidido que deben estar en la segunda vuelta, pero nos parece importante que ambos se comprometan con estas cuestiones básicas
de derechos humanos y de principios y valores democráticos que tienen que ver con la Carta Democrática Interamericana. Muy bien, señor José María Paz, muchísimas gracias por la entrevista, por la labor que viene haciendo el Consejo de Expertos de Transparencia Electoral, poniendo énfasis en lo que será esta jornada electoral el 6 de junio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jimmy. Un gusto estar con usted.